sino también usted está poniendo en juego la vida de los inquilinos que están llegando ahí con el propósito de disfrutar y pasar un buen rato. Entonces tampoco le está ayudando en la experiencia a ese inquilino y usted como propietario está de alguna forma siendo irresponsable. El Caribe, el lugar, Puerto Rico, somos el lugar idóneo para que todo este crecimiento se dé. O sea, al final, los negocios no ganan solamente en lo económico, los negocios ganan cuando esa fórmula también de ese compromiso con la comunidad está presente. Saludos, aquí estamos en otro episodio de Black Table. Gracias por sintonizarnos. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de algunos de los problemas que tienen los dueños del Airbnb. Así que si usted tiene un Airbnb o piensa tener un Airbnb, no se retire. Pero antes vamos a presentarnos. Hola, ¿cómo están? Elgin por acá. Si tienes un Airbnb, quédate porque este tema te interesa. Y hoy nos acompaña Karina Jové, que ella es del equipo de ensueño de Puro Clean en Puerto Rico. Gracias por la invitación, bien contenta de estar aquí en este nuevo espacio que yo estoy segura que va a ser un éxito para todos los empresarios en Puerto Rico y la información que ofrecen. Muchas gracias. Bueno, el problema de hoy concretamente y es algo que le pasó a un cliente mío, y es que compraron un apartamento para arrendarlo como Airbnb. Y cuando lo abrieron, se toparon con que había ese hongo negro que es bien difícil de atacar. Y entonces, pues, obviamente eso crea una condición peligrosa para el inmueble, para las personas que accedan al inmueble. Y pues les presentaba un riesgo y ese riesgo pues había que mitigarlo y la manera de mitigarlo es removiendo el hongo. Ese hongo obviamente nos va a decir Karina más, pero no lo podíamos remover nosotros ni mi cliente, ¿verdad? Tiene que ser una remoción experta y por eso pues tenemos a Karina para que nos hable qué es lo que crea este hongo, ¿verdad? Y pues qué se puede hacer para removerlo y si sabe, ¿verdad? De las repercusiones que puede tener el aspirar este hongo para la salud, pues también nos interesa que nos cuente. Pues mira, el hongo, lamentablemente en Puerto Rico ha ido vamos a decir, ha aumentado, verán lo que son las propiedades posterior a María. En el caso que tú estás presentando, el hecho de que ellos entraran y en la propiedad había visiblemente el hongo negro. El hongo negro es el peor hongo que puede haber en las propiedades. ¿Por qué? Porque es el más que afecta las vías respiratorias. Y ya uno se puede dar cuenta incluso por el olor, ¿verdad? El olor a humedad, cuando uno dice, ay, aquí huele a humedad, aquí huele, pues, probablemente es que hay hongo. Ese hongo puede ocasionar, además de temas respiratorios, también en la piel. Por eso es que no se le dice a los dueños de propiedad o al que vaya a estar en la propiedad, si identifica esto, debe de notificarlo y no debe de tocarlo. ¿Por qué? Porque le puede dar también alguna afección en la piel. Ok, así que no Eh, solamente respiratorio. no es tan solo respiratorio, sino también en la piel. Hemos tenido casos, nosotros hemos atendido casos incluso de menores, donde el neumólogo le ha referido a los padres una compañía de restoration que trabaje de restauración que trabaje con todo esto, porque el niño no mejora. Y es que los padres han tomado la acción en sus manos de limpiar la habitación, como regularmente lo hacen, y lamentablemente no han ido a la raíz del problema. El problema con el hongo es que si no se hace la extracción adecuada, el hongo va a seguir ahí. A Obvia- pesar de que no lo veamos, ¿verdad? a pesar de que no lo veamos, y ese es uno de los problemas grandes del hongo, está el hongo negro que lo vemos, pero hay hongo blanco. Y el hongo blanco, por lo regular, si la pared está blanca, no lo estamos viendo. ¿Eso es cuando se embolsa o son? Cuando se embolsa normalmente es por la humedad o por si hay algún tipo de filtración, entonces esa pintura se despega del concreto. Pero el hongo se alimenta de pintura, se alimenta de superficies porosas, ¿verdad? El gypsum board es un excelente alimento. Lo que estábamos hablando ahorita del empapelado de las paredes son excelentes fuentes para alimentar el hongo e incluso
lo que nosotros le llamamos el blanqueador, que por ahí lo usamos comúnmente para todo. Sí. El blanqueador, que lo usamos a veces para eliminar el hongo, lo que hacemos es alimentar el hongo. ¿De verdad? Sí. Y que el vinagre, porque yo he escuchado que todo el mundo resuelve las cosas con vinagre. El vinagre, pero no el blanco, el vinagre de manzana, sí puede funcionar con bicarbonato de soda, puede funcionar para ¿verdad? Una prevención. Pero obviamente cuando ya el tema de hongo está, vamos a decir, la cantidad es excesiva, no se recomienda que el cliente tome la acción en sus manos. ¿Ya? Se recomienda que entonces contraten para poder hacer la extracción. ¿Por qué? Porque cuando se hace este tipo de extracción de hongo tiene que haber una contención. Si yo, como ¿verdad? Individuo, me pongo a hacer ese trabajo y me pongo a levantar, esos son esporas. Esporas que algunas son visibles a la vista, otras no las podemos ver. Por eso es que tenemos que utilizar protección completa. Incluso en ocasiones nosotros tenemos que utilizar el traje de biohazard completo, con guantes, con los lentes y obviamente con mascarilla. ¿Por qué? Porque esos son partículas y esporas que se levantan y las estamos moviendo y regando por toda la propiedad. Para nosotros poder hacer el trabajo adecuado y de la manera en que nosotros estamos certificados, hay que hacer una contención. Y esa contención es para que esas esporas no crucen a otras habitaciones y no crucen a otras áreas de la propiedad. Entonces, cuando ya esa comunidad de hongo ha crecido demasiado, y si nosotros vamos a hacerle movimiento, ¿qué estamos haciendo? Toda la Regando. habitación. Es que lo estuvieran, como dirían por ahí, lo estarían regando. Los riegan por regando. todas partes. Lo mismo pasa si utilizamos blanqueador, por ejemplo, para limpiar. Decimos, ay, mira, ahí veo una manchita. Y usamos el blanqueador y lo pasamos. No es que esté mal que usted limpie. El problema es que cuando se está limpiando y hay un hongo activo, lo está regando al resto de la Pero pared. ¿cómo tú sabes si es, por ejemplo, una pared blanca? ¿Cómo tú sabes que tiene hongo? Lo que No, pues pasa, por el olor, ¿verdad? eso iba a decir, el olor a la humedad, incluso cuando a veces uno toca la pared y uno siente una textura como, a veces puede ser que esté húmeda, o a veces siente una textura como si fuera tiza. Ajá. Puede ser que haya Mm. presencia de hongo. Oh, Entonces, mira. para eso es importante, si usted tiene, si como individuo o como dueño de Airbnb, ¿verdad? Como administrador de Airbnb, alguna de estas condiciones está, donde hay un olor fuerte a humedad, donde de pronto ve una filtración, un levantamiento de la pintura de la pared, simplemente puede llamar, o sea, puede llamar a una compañía como la nuestra y nosotros hacemos la inspección. Es importante hacer la inspección. Estas inspecciones periódicas más importantes cuando el flujo de personas en esa propiedad es tan alto, ¿verdad? Porque los que son administradores de Airbnb, ¿qué quieren? Alquilar, Exacto. ¿verdad? Para poder Que generar tengan un una ingreso. ocupación alta, Y claro. a la misma vez, eso genera economía para Puerto Rico, o sea, volvemos, ese es el ciclo. Pero si en algún momento ocurre algo en esa propiedad, ocurre un tema póngale que el inquilino se da cuenta que el acondicionador de aire o el aire acondicionado, como decimos, pues probablemente está emitiendo un olor a humedad y se queja con usted y usted no hace nada al respecto y sigue y mete otro inquilino. El problema es no es tan solo que se quejó alguien y en el rate también le van a poner Sí, una mala ah, calificación, sí. no tan solo por la calificación y el tema reputacional, sino también usted está poniendo en juego la vida de los inquilinos que están llegando ahí con el propósito de disfrutar y pasar un buen rato. Entonces tampoco le está ayudando en la experiencia a ese inquilino y usted como propietario está de alguna forma siendo irresponsable con ese servicio. ¿Cada cuánto, una vez se hace una limpieza profunda, cada cuánto puede salir o cada cuánto hay que inspeccionar? Pues cada caso es individual. ¿Y a qué voy? Porque las condiciones del espacio son las que van a permitir si el hongo va a volver a crecer. Nosotros no decimos que erradicamos el hongo, porque si decimos que erradicamos el hongo y el que diga eso está mintiendo, ¿verdad? Nosotros buscamos sacar la raíz del hongo y minimizar el riesgo de que eso vuelva a ocurrir Ok. con una rapidez mayor. Y ahora que estás hablando de riesgo, ¿qué condiciones promueven el crecimiento de hongo? Para entonces trabajar en la parte de la prevención. La prevención.
Por ejemplo, nos hemos dado con propiedades donde el acondicionador de aire lo prenden y lo apagan por relajo, ¿verdad? Ajá. Y la temperatura no la llevan a, por ejemplo, 70 grados Celsius, sino que la están bajando porque tengo calor, no porque tengo frío, no porque tengo... Y toda esa, Las fluctuaciones las de fluctuaciones de temperatura. temperatura puede ser un factor que propicia el crecimiento del hongo. Obviamente, para el crecimiento del hongo tiene que haber humedad o algún factor que propicie eso. Si no nos vamos a la raíz del problema, ¿qué fue lo que generó ese hongo inicialmente? Por más que venga una empresa de restauración, por eso tienen que a veces dejarnos hacer el trabajo, ¿verdad? Si decimos que hasta que no corrija la filtración del techo, nosotros responsablemente no vamos a hacer la restauración o la extracción del hongo, es porque esa es la raíz del problema. Y si yo hago la restauración o la extracción del hongo, yo estoy fallando como profesional y no estoy en incumplimiento, porque se supone que la raíz del problema ustedes la atacan o la ataquen con nosotros y luego podamos hacer eso. Pero la raíz del problema estoy pensando en todos estos apartamentos que quedan cerca de la playa, que pues, probablemente lo alquilan el fin de semana y la semana está solo, sin el aire prendido, pues eso puede ser la meca para que crezca el hongo, Correcto. ¿verdad? Y la falta de ventilación, eso es otro aspecto. Por eso digo, cada propiedad es individual, aunque hay factores que se repiten, pero la falta de ventilación es una, ventilación cruzada. La Claro. tenemos, la vamos a en la semana cerramos todas las ventanas, dejamos todo oscuro. La oscuridad también es un factor que No, propicia mira el para allá, no crecimiento. sabía, qué Sí. interesante. Así que el falta de ventilación, está todo oscuro. ¿Qué va a pasar ahí? Un crecimiento del hongo. ¿Qué pasa? Incluso gente se va de vacaciones, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de Airbnb, pero también los propietarios de su residencia, incluso comercio, cierran por una semana, se van de vacaciones y cuando regresan, adiós, pero qué mal olor hay aquí a humedad, qué mal olor. Si hay alfombras, eso es el lugar idóneo también para el crecimiento de hongo. ¿Por qué? Por lo mismo, las condiciones. Ahora mismo nosotros estamos aquí. Ahorita hacía frío y ahora hace calor, ¿verdad? ¿Cómo sentimos nosotros nuestro cuerpo? Sí, cambió. Cambió la temperatura, pues lo mismo pasa en una propiedad. La propiedad cambia la temperatura y entonces nosotros le estamos dando ¿y qué hacemos cuando cambia la temperatura? Nosotros sudamos, ¿verdad? Ujú. Pues lo mismo pasa en las propiedades, sudan. Lo que Sí. pasa es que son procesos que normalmente nosotros no vemos porque no estamos en la casa. Entonces, cuando llegamos a lo mejor ya se secó la pared o ya pasó X o Y cosa en la ¿Y propiedad que cómo no. sería el proceso, por ejemplo, el proceso correcto? Yo dejo el aire prendido todo el día, lo apago, Hay ¿cómo? diferentes formas. Hay ciertos acondicionadores de aire que tienen el dry, es decir, Sí, que secan. que seca. Pues si ustedes van a tener el acondicionador de aire encendido todo el día, déjenlo, pero en algún punto del día, en la noche, déjenlo en dry para que entonces la circulación del aire cambie y entonces esté en la condición propicia. Eso es una. Ventilación. Si va a salir de la propiedad durante el día, deje alguna ventana abierta, la parte posterior de la casa, si es de al frente, para que haya ventilación cruzada, ¿verdad? Cruce ese aire en la Claro. casa. Eh, lo mismo, si hay alguna filtración, y vuelvo con las filtraciones porque las personas a veces mayoría, dejan ujú. pasar y, ¿sabes? Una gotita. Lamentablemente esa gotita se convierte en un problema mayor para la propiedad y la puede enfermar. Tú nos estabas contando ahorita de que cuando María, pues muchas propiedades pues sufrieron porque, pues por toda el agua que había, porque había agua por todas Por todas partes. partes. Entonces, es que el cemento absorbe el agua. El concreto, todo lo que es material poroso, es un material, ¿verdad? Que el agua absorbe, o sea, el agua entra por ahí. El concreto es un material poroso porque el concreto está hecho de cemento, piedra, agregado y la mezcla de eso, entonces lo que vemos es lo que le llamamos el concreto armado, que a veces se le pone la varilla Ujú. o incluso está compuesto con bloques. Y los bloques son más porosos todavía. Claro. Ustedes saben la porosidad de los bloques. Pues obviamente cuando ocurre una inundación y si no se hace el secado adecuado, nosotros vemos, ya se secó. Pero el problema es que el concreto absorbe y a lo mejor a los 3 meses, a los 6 meses, vemos, pintamos y vemos que la pared o se abulta por la humedad o empieza crecimiento de colonias de hongo.
Entonces, aquí en Puerto Rico tenemos la costumbre que cuando ocurre una inundación, simplemente secamos, sacamos el agua y ya y listo. Por el zócalo se cuela el agua. Así que si usted no puede contratar a alguien para que haga la extracción del agua, lo importante es sacar la mayor parte del agua de su propiedad y poner abanicos para que sequen de manera cruzada, ¿verdad? Y circular, para que entonces esa pared y esa zona seque. Ya si es gypsum board, ahí tenemos un problema El mayor. gypsum board me imagino que hay que reemplazarlo. El Exacto, gypsum board sacarlo. hay que sacarlo. En ocasiones, cuando ya hay un problema de hongo, nosotros lo que hacemos es un exploratorio. Sacamos un pedazo para ver hasta dónde llega el problema del hongo y si hay que reemplazar o toda la pared, si fuera una pared, ¿verdad? En este caso, o si hay que reemplazar solamente una parte. Y para eso entonces se saca una muestra y con esa muestra se determina si toda el área está Re- contaminada o no. ¿Reemplazar la pared te refieres a tumbar la pared y volver a hacerla? Sí. Wow. Sí, hemos tenido casos que lamentablemente, vamos a decir, esta es la pared, ¿verdad? Y vemos que aquí es que se ve la mancha o está el reflejo de, pero cuando hacemos la exploración, ya por dentro, y más el gypsum board, por dentro está completamente comprometido. Wow. Entonces hemos tenido que hacer la demolición y volver a levantar la pared nuevamente. Nos pasó un caso reciente en un condominio comercial residencial, la parte de abajo es comercial. Ellos se dieron cuenta porque la persona estaba teniendo problemas de salud, la dueña. No, ellos hacen unas pruebas con un tercero para determinar el tipo de hongo que tienen en la propiedad y de ahí nos llaman a nosotros como compañía de mitigación. Cuando entramos a la propiedad, el problema era mayor a lo que ellos se imaginaban. Y era por 3 razones. Uno, cuando hicimos los cortes de gypsum board, la pared estaba comprometida completa, así es que se tuvo que tumbar y hacer nuevamente. 2, tenían empapelado en una de las oficinas y cuando nosotros los archivos, en la oficina donde la persona estaba mayor parte del tiempo, por detrás estaba lleno de hongo. Así que se tuvo que retirar todo el papel, retirar todo, y ella no se imaginaba que detrás de Dios eso, bendiga la digitalización. así mismo es. Imagínense, el problema es que todo en esa oficina estaba contaminado y tenía un problema de comején, que cuando entonces se empieza a ¿A retirar el colmo? empapelado, hay comején en esa pared. Así que Guau. fueron más situaciones de lo que esperaba y la señora ya estaba con problemas de salud. De hecho, cuando yo entré a la propiedad, uno pues responsablemente, si ya sabe que hay un problema de hongo, nosotros entramos con nuestro equipo. Y cuando yo entro, la veo a ella sin ninguna mascarilla y digo, y su hijo no me dijo a mí que usted está. Y desde entonces ella se la empezó a poner. Pero, obviamente, si usted sabe que hay un espacio en su hogar con ese tipo de situación, no entre a ese espacio es libre de mascarilla. Lo primero que tiene que hacer, eso es una emergencia, tiene que llamar a una compañía de restoration para poder entonces hacer la mitigación adecuada y no toque el área. Y cuando, aunque sea de cemento, tienes que tumbar la pared No, completa. de cemento no. En cemento es Ok, diferente. En no me cemento se asusta, yo hace. digo, No, wow. Yo, Dios Sí, mío, ya pared de gypsum board, porque es de que no, por está eso, adherido no, en pero como una te pared veía diciendo que había gigante. que sí, tumbar, no. yo dije, Dios mío, ¿se imagina tumbar una pared de No, en cemento? el caso Ay, pero ahí ya sí es asbesto. En el caso de asbesto o si hay plomo, pues ujú. ahí es una Sí, mitigación es diferente, diferente. porque el asbesto, pues obviamente, pues tiene unas repercusiones bien altas en la salud y sabemos que aquí en Puerto Rico, muchas de Sí. las propiedades construidas antes de De los 80, 1980 de hecho, yo recuerdo cuando, yo no es que sea tan vieja, oigan, pero yo empecé a litigar en el tribunal de Caguas Viejo. Y en ese tribunal Ay, eso es horrible. se hablaba de que había asbesto. Incluso hay un juez que yo conozco que dicen que, ¿verdad? Esto, yo no tengo recursos médicos, pero que se enfermó. a causa del asbesto, pues sufre de Pero cáncer gracias a del Dios que ese sitio lo pulmón. cerraron. Por eso fue que lo cerraron. Pero yo tengo una pregunta. Yo he escuchado, yo vivo cerca de la playa, no al lado, pero cerca. Y entonces las casas que están cerca, siempre hablan las señoras de que ellas tienen un dehumidificador Sí, y por ahí como va. que Sí. eso resuelve el problema del hongo, pero no estoy tan segura. No, no lo resuelve, lo que hace es minimiza riesgos, ¿verdad? Ok. Una vez, y eso es una de las recomendaciones que nosotros hacemos en las propiedades, cuando estaba hablando ahorita de las recomendaciones de ventilación cruzada y demás, un deshumidificador puede ser una opción, pero el deshumidificador
No es que va a comprar uno así Es chiquitito o que va a deben ser, comprar tiene que un ser bajo aparato. las medidas de ese O cuarto. sea, que eso se Wow. compra como se compra el aire acondicionado. Correcto, Ok. correcto. Entonces hay personas que dicen, pues que yo tengo y cuando vamos y vemos, tienen un Una deshumidificador cajita. así, eso no hace nada. Si el cuarto es así de grande como este, eso no va a hacer nada. Entonces tienes que La pared que buscar. está ahí. Y Claro, estas bolsitas que son como unas piedritas que uno pone, ¿eso ayuda? eso resuelve en el momento, pero eso no va a ser, eso va a resolver en sacar un poco la humedad, pero realmente no hace, Porque y yo sé que en los previene. botes se pone mucho eso. Sí, en los closets, nosotras, ¿verdad? O los varones que tienen ropa y demás, lo ponen, lo cuelgan. Lo importante es no dejarlo ahí eternamente. Es una forma de minimizar el riesgo. No es que va a eliminar el riesgo, es que lo cambie. Porque también nos hemos dado el caso, es que yo puse una bolsita ahí, la bolsita ahí ya toda seca, toda negra y no ha sacado nada, pues entonces está creando la colonia perfecta nuevamente. Usando lo que va a remediar, está haciendo el problema. O sea, que para los amigos que nos están viendo, una de las cosas que hay que promover es que la temperatura no varíe No varíe. mucho. Hablamos de la ventilación cruzada, Ujú. el deshumidificador. Deshumidificador. Esto es una El alternativa. no regar el Y no regar, y sucio. sobre todo que no podemos usar blanqueador, que para mí ese era el antídoto para el hongo. Para Aquí todo. en Puerto Rico, el blanqueador lo usamos para todo. O sea, literalmente, si pudiéramos también usarlo para el catarro, yo sé que lo usaron. Se usa para todo, pero el blanqueador no es que sea malo, pero el blanqueador no cumple, o sea, no va a eliminar el hongo. Él va a desinfectar. Pero el hongo es un microorganismo, o sea, para Ujú. matar el hongo no se mata con un desinfectante. Bueno, y algo que la gente tiene que tener también presente es que estas colonias de hongo uno las puede aspirar y se Ujú. pueden alojar En los nuestros pulmones, órganos. en los pulmones principalmente, y eso entonces trae manchas y esas manchitas en ocasiones hasta puede llevar hasta un cáncer. Fíjese Wow. que es algo bien serio. Yo siempre escuchaba a las mamás quejarse de la humedad y pues honestamente no le daba tanta atención hasta que me convertí en mamá, ¿verdad? Que entonces las asmas nos hacen faltar al trabajo, La bronquiolitis. correr. Sí, entonces pues ahí pues he estado prestándole más atención, pero ciertamente en Puerto Rico hay muchos casos muchos casos de asma. Sí, Ujú. Hay mucha gente que padece de asma. No soy, ¿verdad?, una perito en esto, pero me hace pensar que el hongo que es natural del trópico, porque el hongo es correcto. algo que es natural del Y el trópico. Caribe, o sea, el Caribe, el lugar, Puerto Rico, somos el lugar idóneo para que todo este crecimiento se dé. Entonces, si estamos conscientes de que eso va a pasar, pues Prevención. tiene que haber una prevención, Sí, pues hay correcto. que tener estas cosas bien en cuenta, no solamente para los Airbnb. Yo pienso que esto lo podemos extrapolar para las oficinas médicas, las Ujú. oficinas de los abogados, para nuestras casas. Que hay que Digitalizar. Sí. Sí, los documentos, o sea, lo que son los papeles, en el caso tuyo, que eres abogada, yo sé que tienen que mantener registros y demás. De vez en cuando abran esos archivos y verifiquen. Pues mira, yo tengo 2 archivos que estoy esperando que se acabe el año porque ya cumplí con el término que tenía y es contractual, eso es y los pienso enviar A decomisar. hay una compañía que viene y los tritura, se los lleva y los trituran y después te envían la factura. Lo más lindo. Pero sí es importante, de hecho, yo he tenido de casos que cuando yo hacía más ejecuciones de hipoteca, llegué a ejecutar oficinas médicas que estaba el Comején metido dentro de los Y a archivos. rayos. Obviamente porque el Comején y el hongo son cosas que se multiplican como los Bien rápido. gremlins, Sí. ¿sí? Ujú, ujú. Así es que usted dejar la oficina cerrada hasta por una semana puede ocasionar que haya un crecimiento. Sí. Fíjate, algo de lo que dijiste me lo estoy aplicando porque en mi casa hay wallpaper. Y sí, cuando nos vamos de viaje y entramos a la casa, sí tenemos esto olor a humedad. Mi esposo rápido lo que hace es que prende los aires. Si es que esta vez voy a ver de qué manera dejamos alguno prendido o ver si los míos tienen esa opción Del dry. de secar, porque sí, y pues me toca ya cambiar el wallpaper, así que ya les contaré en ambas si tengo Sí. unas colonias en mi casa. Yo me tengo que aplicar el cloro.
Yo la verdad Sí. que mi papá y mi mamá usaban el Clorox para todo. Es que aquí lo Yo usan soy para todo. alérgica al olor del Clorox, Ay, a así mí me que encanta. tengo una excusa para no A limpiar. mí me Porque huele a encanta. limpio. Ay, Sí, sí. pues no, miren, Así en el mapa. para que se... Estornudo, a mí el olor de... Ay, ya lo dijimos, pues me hace estornudar. A mí me fascina el olor. Ay, a mí me encanta. Pues el blanqueador lo que pasa es que cuando se aplica en el hongo, ¿qué va a hacer el blanqueador? Blanquear, ¿verdad? Lo Exacto. pone blanco, no lo vemos, decimos, ya, se eliminamos. Y lo que está haciendo es que se queda ahí la particulado, Regando. ¿verdad? De las esporas del hongo, y entonces se Ya mueve. me dio estrés. Y acá huele otra vez y crece. Y uno dice, adiós, pero si el hongo estaba aquí, ahora se movió para Pero allá. veo que esto es algo ongoing, que no es Sí. que tú hiciste una limpieza y se acabó. No, Exacto. Tú tienes es que que hay estar que monitoreando. monitorear y obviamente si en el caso de nosotros Puro Clean, si te estamos dando unas recomendaciones y no las sigues, la probabilidad de que vuelva al hongo es mucho más alta, que vuelva más rápido. Porque volvemos, nosotros no vamos a decir, se acabó el hongo, en esta casa no va a haber más ningún hongo. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian en una propiedad todo el tiempo. Pero si usted está pendiente y hace las recomendaciones que se le dan al pie de la letra, o si tiene alguna duda y dice, mira, esto no me está funcionando, nos llama a nosotros, para eso estamos para orientar. Lo que queremos es propiedades saludables para que la gente que habita en esa propiedad esté bien también, porque ¿dónde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo? En una propiedad, ya sea en un negocio o en el hogar, pero siempre estamos en una propiedad, o en el carro, que también es una propiedad, y el carro también a veces viramos cosas y demás, y de pronto ese carro está ahí creciendo 20 cosas, cuando tenemos niños mayormente. Y de hecho, hoy yo vi un frenazo de la batida que me estaba tomando, Ay, no. sí, tengo que ir a limpiar. ¿Y qué pasa en estos espacios? En cuanto a los negocios, son espacios que nosotros no controlamos porque si nosotros no somos el dueño, no vamos a controlar el espacio. Si el espacio es alquilado, no lo controlamos. Pero entonces pues tenemos que estar más pendientes de todo eso. Si ese espacio no es saludable para los empleados, una de las cosas que nosotros vemos mucho también son los plafones. Ujú. En los plafones, ahora cuando vayan a una oficina y demás, si hay plafones, siempre miren. Y van a ver algunos que van a tener la mancha así de humedad. Probablemente hay una filtración no atendida, probablemente, y a veces esos mismos plafones ya tienen hongo. Ahora me diste curiosidad, hay muchos Airbnb que se están montando en los vagones. Por tu cara acaba de decírmelo todo. Hay que hacer una inspección. Y mi recomendación con los Airbnbs es, hagan la inspección, no se arriesguen ni por su reputación, ni por temas legales, ¿verdad? Porque al final del día, si usted está ofreciendo ese espacio y lo está ofreciendo bajo unos parámetros de que De que está limpio. limpio. Y la gente safe. cuando busca un Airbnb está buscando lo que sea el parámetro de un hotel. O sea, Claro. si usted está alquilando ese cuarto, esa propiedad, es que tiene que seguir unos parámetros de salubridad también. Entonces, vamos a ser responsables y al final del día, 3 veces al año, depende cuánto es la movilidad que usted tenga en ese Airbnb, haga la inspección, verifique que todo esté bien. Incluso nosotros le podemos dar una lista de recomendaciones, qué cosas puede ir viendo durante el año, un checklist, listo, 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 verificado hoy, tal fecha. Exacto. Todo ese tipo de cosas. Y en los Airbnb y en los que tienen pequeños, ¿verdad? Pequeños hotelerías Ajá. también, se da mucho que a veces, pues si usted tiene muchos cuartos, pues probablemente no los va a visitar todos. Así que la persona que le trabaje en el aspecto del mantenimiento, pues tiene que tener esta información para que esté al tanto y pendiente. Y los Airbnb, pues muchas veces el dueño nunca va porque Tiene un montón de propiedades a veces, o eso es un sideline. pues contratan a alguien que haga la fase de limpieza y ellos no van. Ujú. Y estas son cosas que quizás, si la persona no está adiestrada, así que pienso que aquí también hay un componente de De educación. educación. Ujú. Que quizás, pues un llamado a Puro Clean que convoque, ¿verdad? A los dueños del Airbnb a darles la orientación para que creen conciencia y a su vez pues le pasen la información a las personas que ellos tengan a cargo del mantenimiento, porque usted puede alquilarlo una vez, pero si la persona sale de allí enferma, no va a volver. No va a Quizás volver. no le deje review, pero no va a volver y no lo va a poner en las redes, pero se lo va a decir a la familia. Correcto.
Y va... Y el word of mouth, ¿qué Ah. nos dice el Jean de word of No, mouth? ese es el primer review, punto. Por los años, ese es la mejor publicidad o la peor publicidad. Correcto. E incluso, y es así, a veces uno está en la fila del supermercado y de pronto están preguntando algo y uno se mete en la... Sí. No, mira, que no entres a ese sitio, que no hagas tal cosa, porque pasa, o sea, el word of mouth tiene un Y cuando poder te hacen el, inmenso. uy, no, ahí Uy, no no, ahí no entres. entres. Cuando alguien te dice, uy, no, tú dices como que, Sí. ay, no, Pues eso es mire, lo yo me peor. acabo de quedar en un Airbnb, en un hotel en Cancún, y yo recuerdo haber leído en los comentarios, en los reviews, que había hongo. Y fui con la suspicacia. Gracias a Dios no me encontré, por lo menos no era visible. Visible. Ujú. Pero llegué a abrir todas las ventanas y la verdad nos quedamos ahí porque era un viaje de negocios y ese es el hotel que la compañía. Así es que estuve bien pendiente de eso, pero yo siempre he pensado y hago la pregunta, si es suficiente que tú lo puedes oler o no siempre se puede oler. No siempre se puede oler. Ok. No siempre se puede oler y no siempre es visible. Entonces, por eso es importante, vuelvo al tema inicial y yo sé que parezco una, pero es que si identifica algo en la propiedad que no sea ni por olor ni porque haya visto una filtración, si identifica algo, si hay alfombras, o sea, vamos a hacer la inspección. No siempre es visible y ya nos ha pasado. Nosotros también hacemos una prueba, pero esto es una prueba que se cobra aparte, que es para ver el particulado en el aire en ese espacio. Esa prueba la hacemos nosotros y sí se envía a Estados Unidos y el resultado, que es una compañía independiente, lo recibimos nosotros y ese se lo damos al cliente para que sepa el nivel, ¿verdad?, de particulado que hay en la ¿Y habitación. qué podría traer el particulado? Ahí arroja más bien por ejemplo, eso se utiliza, ahora mismo lo utilizamos en una propiedad en X municipio para saber, esta propiedad tenía papel, tenía en los ductos de aire, eso es otro lugar excelente para que el hongo Eso es se horrible. propicie, Sí. crezca. ¿Y qué pasa cuando nosotros prendemos el acondicionador? Todo Todo vuela. se dispara, ¿verdad? Entonces hay veces que hacemos eso y hago aquí otro paréntesis, limpiamos el espacio, limpiamos el área y entonces hay acondicionadores de aire, hay aires centrales y demás, no limpiamos ductos, no limpiamos nada y entonces eso está contaminado, porque ese aire ha estado circulando lo que ocurre en esa habitación. Entonces nada, la prueba per se lo que busca es detectar qué particulado hay ahí y cómo nosotros, entonces, qué tipo de mitigación nosotros tenemos que hacer. Para removerle esas partículas que son Correcto, dañinas. correcto. Ok, entonces vamos a hablar ahora de PuroClean. PuroClean es una compañía que viene de Estados Unidos. Es una franquicia, Es una franquicia. pero cada franquiciante es local, ¿verdad? Es dueño y tiene Del negocio local. del negocio local y tiene su ownership, vamos a decir, puede decidir por el negocio. Ok. Claro, hay unos temas de franquicia que siempre hay que cubrir, pero en el caso cuando PuroClean llega a Puerto Rico, nosotros tuvimos que criollizarnos, como decimos. ¿Por qué? Porque las necesidades de Puerto Rico son muy diferentes a las de Estados Unidos. El tema del clima. El tema del clima, aquí no nieva tampoco, aunque hemos visto 2 o 3 veces por ahí cositas, que hemos visto cómo está cambiando todo, pero sí, las situaciones estamos en trópicos, son diferentes, así que hemos tenido que criollizarnos y irnos a las necesidades, porque PuroClean entra a Puerto Rico cuando ocurre María. Nosotros hicimos la restauración de varios hoteles, pero entre los más importantes fue el Caribe Hilton. Ustedes saben que el Caribe Hilton Está al ladito del agua. Ladito del agua, eso fue un desastre. Ahí nuestra compañía hermana, que se llama Signan, que en casos de emergencia nosotros tenemos la capacidad de crecer, pues trajimos un crew completo. Ahí se hizo desde lo que fue mitigación, reconstrucción, se pusieron puertas, todo fue, el proyecto fue de casi 1 año y medio, no, 2 años, casi 2 años, y fue millonario. O sea, fue un proyecto millonario, pero entonces se dejó el Caribe Hilton en las condiciones óptimas para que la gente pudiera estar. Claro, todo después que ocurre una restauración tiene que haber un mantenimiento. Claro. Y uno de los problemas bien grandes que nosotros tenemos en Puerto Rico es el mantenimiento.
Así que delante de todo eso, los franquiciantes de Puro Clean conocen a Joseph Ortiz, que ya tenía una franquicia en Virginia, es puertorriqueño, y Joseph estaba buscando la forma de cómo devolverle a Puerto Rico, ¿verdad? Ver las necesidades y devolver un poco acá después de María. Así que fue como que la combinación perfecta. Él decide entonces abrir el primer Puro Clean en Puerto Rico en el 2022 y desde entonces nosotros estamos aquí operando. Obviamente pasó un lapso de tiempo de María, nosotros no teníamos oficina acá, pero servíamos a Puerto Rico. No es lo mismo estar aquí que venir de Claro. afuera y dar el servicio. Así que el estar aquí nos ha dado a nosotros la oportunidad de diversificar el negocio en el sentido de poder orientar, hacer esto que estoy haciendo con ustedes, nosotros lo hacemos de manera gratuita, no tan solo por llamada telefónica, sino también si condominios necesitan que a la junta o a los titulares se les oriente, nosotros vamos, las escuelas, oficinas médicas, nosotros, aseguradoras. Pero ustedes solamente trabajan con conglomerados, ¿sabes? Que si es una compañía o es un condominio o si el gym tiene un problema en su casa, ustedes irían Nosotros también. trabajamos residencial, comercial, industrial. Mira qué bien. Así que trabajamos residencial muy bien, nos pueden llamar, nosotros hacemos la orientación, lo mejor de todo, y es parte del compromiso social por la necesidad que nosotros identificamos aquí en Puerto Rico y la mala orientación, ¿verdad? O vamos a decir, o los procesos erróneos que se están llevando en muchas propiedades. Nosotros lo que hacemos es la inspección gratuita. Si nosotros fuéramos a cobrar por esa inspección, son de $300 a $400. Pero nosotros, y el compromiso obviamente de Joseph, de la empresa aquí en Puerto Rico, es mientras más personas, la información es poder y Ujú. educar es poder. Entonces, si nosotros tenemos propiedades seguras y son propiedades que están saludables, pues obviamente la gente vamos a tener puertorriqueños y, ¿verdad? Y nuestros Exacto. amigos de otros países que viven aquí saludables, vamos a generar economía. O sea, nosotros no estamos solamente por hacer un trabajo, nosotros estamos porque ese trabajo, si lo vamos a hacer, dure, la persona se sienta cómoda y que entendió el proceso. Y si en un futuro fuera a contratar o tiene que hacer X o Y cosa en su hogar, pues a lo mejor nos llame a nosotros, nos pida la orientación y nosotros podamos darse o referirle a alguien más para que le haga el trabajo. O sea, al final, los negocios no ganan solamente en lo económico, los negocios ganan cuando esa fórmula también de ese compromiso con la comunidad está presente, porque de lo contrario no estamos haciendo, ¿verdad? Como Así mismo es. negocio no estamos haciendo nuestro trabajo. Y hoy en día el consumidor también está Más pendiente. informado. Sí, y Ujú. está pendiente, yo diría que una de las cosas que yo admiro de la generación de los millennials y los que vienen después es que están pendientes de en qué causas se involucran las personas a las que ellos van a auspiciar con, pues, comprándole un servicio o comprándole un bien, ¿verdad? Así es que las compañías, pues, tienen que empezar a pensar en esto. Así es que yo te agradezco, Karina, muchísimo que hayas estado disponible. Lo tratamos varias veces hasta que se nos dio, porque ella se pasa dando vueltas por la isla orientando a la gente. Me gustó que pues fue bien clara la información. Y fíjense que algo tan sencillo como el hongo puede tener una implicación en su salud, así es que hay que Y los tomar errores acción. que cometemos. Y los errores que Ya cometemos. sabes que se acabó el blanqueador. Pídele solamente para el piso. Y si tienen dudas, preguntas, o sea, para eso nosotros estamos en redes sociales, nos envían por Messenger, WhatsApp, nos pueden enviar correos electrónicos. Al final del día lo que queremos es orientar. Y si no tuviéramos la respuesta, nosotros lo que hacemos es educarnos y buscamos la forma de entonces pasar la información y darle la información correcta. Acuérdense, y algo bien importante quería decir antes de cerrar, limpieza y restauración no es lo mismo, van de la mano. Así que las compañías de limpieza hacen su trabajo, no hacen el trabajo de una compañía de restauración donde tenemos unas certificaciones que avalan el trabajo que nosotros hacemos porque hay que llevar un proceso. Entonces, por eso hablo de limpieza y hablo de restoration o restauración, porque son dos cosas que van de la mano en el caso de una empresa de restauración, pero no necesariamente una empresa de limpieza. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos al momento de hacer contrataciones, de saber cuál es el expertise
de ese profesional que nosotros estamos contratando. Importante, eso es muy importante y máxime cuando estamos trabajando Y con la fue salud con de la salud. nosotros y la de nuestra familia y Y aunque nuestros clientes. sí, y aunque no lo hablamos, también cuando ocurre un fuego, ¿qué pasa cuando ocurre un fuego? ¿Quién llega a apagar el fuego normalmente? Los bomberos. ¿Qué hacen los bomberos? Nada, porque lo que va es A a contener el contener el fuego. fuego y a salvar vidas. El agua que entra a veces en una propiedad cuando hay un fuego, si no se hace la mitigación adecuada y si no se hace en un tiempo o se trata como una emergencia, puede provocar hongo futuro. Wow. Y ahí sí que tienes double whammy. Exactamente. Full. Entonces, más tienes el hollín, más tienes el mal olor de humo, más entonces una complicación adicional. Así que nosotros también trabajamos en casos de fuego y una estadística bien importante, yo sé que me fui un poco por fuego, pero fuego también trae el tema de hongo, es que en Puerto Rico ha habido una alta incidencia ahora mismo de fuego. De 24 que la Cruz Roja en residencia el año pasado estaba registrando a través de bomberos y la información que recibe, este año subió a 34 mensuales. Esto es estadísticas de la Cruz Roja Americana de Puerto Rico. Mensuales. Mensuales. Esos son los que ellos se enteran, ¿verdad? Y Sí, porque nosotros hay a veces, algunos que no. a veces Exacto. nosotros nos enteramos de los que salen en los medios de comunicación. Entonces, también tengamos eso bien presente, dueños de administradores de Airbnb, dueños de su propiedad, dueños de negocios. Hay una alta incidencia también ahora de fuego, así que ponga sus detectores, haga sus inspecciones. Sobre todo yo pienso que ahora también hay muchas personas que por tratar de paliar el costo de la electricidad están Sí. utilizando el gas en la casa. En mi casa no es la excepción y nosotros pues lo que hemos recurrido es a poner los detectores de gas, que si hay un liqueo, pues Ujú. la cosita aquella empieza a pitar. Pero igual también hay que estar pendiente de los olores. Y ahora en esta temporada, bueno, no sé cuándo esto va a salir al aire, pero si usted se va de vacaciones, tiene que tener la precaución de cerrar el gas. Sí. O sea, no lo puede dejar Sí. abierto porque pues no se sabe qué puede pasar. Cerrar el Definitivo. gas y si tiene que desconectar algunos enchufes también del hogar y demás Nosotros por temas nos de estamos cortocircuito. quitando la electricidad y el Sí. agua también. Sí, el Sí. agua también, cortocircuito. Muchos de los casos que hemos estado atendiendo son por cortocircuitos, malas conexiones, y lo voy a decir aquí, chiveros, hacen chiverías. Sí. Entonces, pues por eso digo Ese y es el mal de reitero, nunca vamos a acabar. buscar un profesional que esté capacitado, certificado, porque a veces por ahorrarnos un dinerito, el problema de la propiedad, pues es mucho mayor. Bueno, pues muchas gracias. No olviden suscribirse si entienden que esta información le puede ser útil a un vecino, un amigo, un compañero. Por favor, compártanla. Necesitamos trabajar, ¿verdad? Para que nuestra población esté cada día más educada y más saludable. Y parte de eso es erradicar el hongo, que como les había dicho, para mí no era importante, pero ahora que soy mamá, pues sí. Es una consideración grande. Muchas gracias por la sintonía Muchas gracias y recuerda suscribirte. y gracias, Karina y a Pili. Gracias, feliz de participar aquí con ustedes.